No sé qué ha Porque es estado clase en una... conmigo. Porque es clase conmigo, ¿no? Fuera con otro profesor, ahí sí llegaría temprano. Pero ¿tú eres de sexto o de séptimo, señorita? Esto, profe. Sexto, listo. Ya te puse aquí la asistencia. Listo. Entonces, chicos, el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante y en realidad muy, muy fácil. Demasiado fácil. ¿Qué son los criterios de divisibilidad? No sé si alguna vez han visto eso, qué es o cómo se come o cómo es la vaina, ¿no? Bueno, vamos a ver criterios de divisibilidad. Criterios de divisibilidad. Profe, una pregunta. Criterios. Cuéntame. Nadie entendió lo de los conjuntos. ¿Quién? Yo. Chicos, Casi, las casi nada. grabaciones están, las grabaciones están en la página de YouTube, Pues las sí, profe, grabaciones de la clase. yo me metí. La clase, bueno, la última clase creo que todavía no está montada, pero esa la montan de más tardar mañana, o sea, la clase pasada que hicimos de conjuntos, la clase pasada queda montada entre hoy y mañana, ¿listo, chicos? Porque el ingeniero ha estado un poquito ocupadito, pero eso queda ahí grabadito, ¿vale? En caso de que no lleguen a entender nuevamente, entonces les pido que por favor me escriban a mi WhatsApp y ahí yo les voy a mandar un videito donde pueden de pronto apoyarse. ¿Listo? Profe, si ya le escribiste, no responde. Lo que pasa es que tú me escribes, o sea, yo les he dicho a ustedes, chicos, que yo tengo jornada laboral desde las 6:40 de la mañana hasta las 3 de la tarde y empiezo a estudiar a las 6 de la tarde, ¿sí? Entonces, si no me escriben en el horario en el que yo puedo atenderlos, créanme, chicos, que no les voy a responder, porque voy a estar ocupado en otras cosas. ¿Ven? Entonces, ¿y el problema cuál es? El problema es que en mi WhatsApp personal, imagínate, entre semana yo dicto clases desde preescolar hasta 11 prácticamente. Cada grupo tiene más o menos entre 30 y 50 estudiantes. Todos los estudiantes y todos los papitos tienen mi número. Además tengo los grupos de cada uno de los salones, además de eso tengo mis contactos personales. Ahora imagínate cuántos WhatsApp puedo recibir por día. Si tú me escribes en un horario en el que yo no te pueda atender, lo más probable es que tu chat se quede por allá olvidado abajo y no lo pueda leer porque es que son demasiados chats que me llegan a diario. ¿Ves? Entonces la recomendación es que si me van a preguntar algo, me lo pueden preguntar en el transcurso desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la tarde. ¿Listo? En ese horario yo posiblemente les pueda responder. Si me escriben antes, imposible. No les voy a decir que les voy a contestar porque no les voy a contestar. Y después tampoco, pues porque voy a estar en mi jornada estudiantil, ¿cierto? En mi universidad, entonces pues no puedo dejar mis clases tampoco de lado. Entonces, siempre que sea en ese horario o el sábado después de las 2 de la tarde. ¿Listo, chicos? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Que de Vale. pronto fue muy posible lo que te pasó, señorita, que de pronto me escribiste en un horario en el que yo estaba ocupado y lastimosamente no es porque yo no lo quiera, sino porque no me da el tiempo para ponerme a responder. ¿Vale? ¿Listo? Bueno, pero de resto, pues yo siempre trato de contestar lo que más pueda, pero pues ahí sí toca que como que cuadremos ahí, que ustedes cuadren ahí un poquito el momento en el que me escriben, ¿listo? Por ejemplo, mira, ahí me están escribiendo al chat, al WhatsApp, pero yo no puedo responder porque estoy en clase con ustedes. Sería un irrespeto para ustedes que yo contestara mi WhatsApp en estos momentos. Listo. Vamos a empezar con los criterios de divisibilidad. ¿Qué es eso de un criterio de divisibilidad? Bueno, vamos a empezar por ese temita, más o menos. ¿Sí? Entonces, a ver, empecemos aquí. Vamos a poner una diapositiva. ¿Toca copiar, por favor? ¿Qué es un criterio? ¿Qué es un criterio de divisibilidad? Listo. ¿Qué es un criterio de divisibilidad? Entonces a nosotros nos dicen que cuando un número entero
me hacen acá una pregunta, me dicen, ¿cuándo un número entero es divisible por otro? ¿Cierto? Entonces nos dicen que un número entero m es divisible por entre otro número n, distinto de 0, cuando m contiene a n exactamente un número entero de veces. Ya les voy a explicar eso en palabras en español. ¿Sí? Entonces, nos dicen que en este caso estaríamos hablando de que cuando existe el número entero p, tal que n por p es igual a m. ¿Qué quiere decir? Lo siguiente. Nos dice que, por ejemplo, 8 es divisible entre 4, porque 4 por 2 es igual a 8. Es decir, si yo multiplico el 4 por un número entero de veces, que en este caso es 2, ¿cierto? Mi resultado será 8. Aquí me dicen un número entero m, vamos a ponerlo aquí un poquitico más específico, pues para que podamos entender. Discúlpeme el ruido, al vecino le dio por golpear ahí en la pared. Pero no es en mi casa. Entonces me dicen un número m cualquiera. Entonces un número m, ¿cierto? Vamos a poner un número m de ejemplo cualquiera. Vamos a poner un número, vamos a poner el 36. Ese es mi número entero, mi número m, ¿cierto? Un número m, este de aquí. Un número m. Vamos a ponerlo más grande. Es divisible entre otro número n. Otro número n, es decir, n significa que pues, puede ser cualquier otro número. Entonces me dicen que si ese m es divisible entre un número n que es 4. Entonces me dice que es posible que sea divisible si cumple la condición que m, es decir, en este caso 36, contiene a n exactamente un número entero de veces. Es decir, que al dividir yo 36 entre 4, o en este caso, hablándolo m dividido entre n, me da igual a un número entero. ¿Cierto? Un número entero, es decir, que no me dé un número decimal ni me dé un número fraccionario, sino que para ser divisible tiene que darme un número entero. En este caso, 36 dividido 4, ¿cuánto me da? Eso me daría como resultado 9, ¿cierto? ¿Sí me daría 9 o no me daría 9, chicos? Sí, señor. 9, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, podemos decir que 36 es divisible entre 4. ¿Listo? Podemos decir que 36 es divisible entre 4. ¿Por qué? Porque al yo dividir 36 entre 4, me da un número entero que en este caso es 9. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda o inquietud? ¿Con qué es eso de divisibilidad? ¿O cómo se da la divisibilidad? O sea, ¿cuándo un número es divisible por otro? ¿O está claro, chicos? Profe, una pregunta. Claro que sí, pregúntame, señorita. ¿Y qué pasa si no llega a ser divisible? Ahí vamos para allá. Simplemente lo que vamos a ver es cuándo es divisible y por qué es divisible. Solamente eso. O sea, si no es divisible no pasa nada. Simplemente decimos que no es divisible por ese número y ya. ¿Listo? ¿Vale? Pero digamos que lo que vamos a ver es cuáles criterios se deben cumplir para que un número sea dividible entre otros sin necesidad de ponernos a hacer la división. ¿Sí me va a entender? Sino simplemente decir, este número es divisible por 2 por este motivo. ¿Sí? Por eso se llaman criterios de divisibilidad. Entonces vamos a empezar a ver el primer criterio de divisibilidad, que es cuando yo puedo dividir entre 2. Entonces vamos a decir que para que un número sea divisible por 2, para que un número sea divisible entre 2, debe cumplir con estas características o
¿sí? Debe cumplir con las siguientes características o parámetros. ¿Cuáles son esas características o parámetros? Entonces nos dice que para que un número sea divisible por 2, ¿cierto? Ese número debe acabar, es decir, este número, el primer puntico es que el número debe terminar en un número par. O el otro es que el número termine en 0. ¿Qué quiere decir eso? Que yo con simplemente mirar un número y si me fijo en los criterios de divisibilidad puedo decir si el número es divisible entre 2 o no. Por ejemplo, vamos a decir que tengo 136. Ese número, según mis criterios de divisibilidad, voy a revisarlo. Me dice que si termina en número par, ok, el 136 termina en 6. ¿El 6 es un número par o es un número impar? Par. Par. Es un número par, por lo tanto me dice que si termina en número par es divisible entre 2. Entonces yo puedo decir que 136 es divisible entre 2, ¿no? Ahora vamos a poner otro ejemplo, vamos a poner el número 80. ¿El número 80 es divisible entre 2 o no es divisible entre 2? No. Sí, señor. Sí. Que termine en 0. ¿Por qué? Porque sí. Que termine en 0. Muy bien, Termina en cero. porque termina en 0. Y cualquier número, cualquiera, sin importar qué tan grande o qué pequeño sea, si cumple con alguna de estas dos condiciones, o que termine en un número par, o que termine en 0, siempre va a ser divisible entre 2. Entonces es divisible entre 2. Listo, otro ejemplo. Vamos a poner el 31. ¿El 31 es divisible entre 2, sí o no? No. No. Muy bien, ¿por qué no? Es porque termina en 1. No es. No termina en 0. Es impar. Muy bien, porque termina en un número impar y por lo tanto no cumple con los criterios de divisibilidad por 2. Entonces este no es divisible por 2. Listo. ¿Fácil o difícil? Fácil. Fácil, ¿cierto? Listo, otro, vamos a hacer este. Este, ¿es divisible por 2, sí o no? No. Listo, no es divisible por 2. Listo. ¿Fácil o difícil? Muy fácil. Está fácil, está fácil. Listo, ahora vamos con la divisibilidad por 3. Los criterios para que sea divisible por 3. Entonces vamos a mirar cuáles son esos criterios para que sea divisible por 3. Nos vamos a llevar esto de aquí, que nos va a servir. Aquí en este punto. Listo. Listo, nos dice que para que un número sea divisible entre 3, debe cumplir con las siguientes características o parámetros. Entonces, ¿será que debe cumplir las mismas condiciones que el 2? Pues yo digo que los que terminan en número impar, ¿no? No, porque por ejemplo el 7 es un número impar y el 7 no es divisible entre 3. ¿Ves? Entonces, la condición es que si la suma de sus cifras es múltiplo de 3. Si la suma de las cifras es múltiplo de 3, significa que ese número es divisible por 3. Profe, ¿cómo así? Sí, vamos a poner un ejemplo. Vamos a decir 162. Si nosotros sumamos 1, 6 y 2, si nosotros hacemos esa suma, nosotros vamos a sumar 1, 6 y 2, ¿cierto? ¿Cuánto nos suma eso? 1 más 6 más 2, ¿cuánto nos suma? 9. ¿Cuánto? 9. 9. Muy bien, eso nos suma 9. Listo, entonces decimos que eso nos suma 9. Ahora, ¿9 es múltiplo de 3? No. Sí. Sí. Sí,
9 es múltiplo de 3. ¿Por qué es múltiplo de 3? Porque 9 9. no es múltiplo de 3, porque 3 por 3, Es 9. 3 por 3 es 9. Por lo tanto, entonces 9 es múltiplo de 3. Listo, entonces, 9 es múltiplo de 3. Entonces, ¿el 162 cumple con la condición o no cumple con la condición? Sí. Sí cumple, ¿cierto? Por lo tanto, es divisible por 3. Listo, vamos a poner otro ejemplo. Vamos a cambiar esto, vamos a llevar esto más arriba para que nos dé más espaciecito. Y vamos a poner otros ejemplos. Me quedaron las flechitas. Listo. Entonces, vamos a poner otros ejemplos. Ustedes me van a decir si es divisible o no es divisible, según la característica, según la condición. Vamos a decir 684. 684. ¿Es divisible o no es divisible y por qué? Sí. Sí es divisible. Listo, ¿por qué es divisible? Porque 6 por 3 es 18. Muy bien, porque si sumamos 6 más 8 más 4 nos da 18, ¿cierto? Y 18 es un múltiplo de 3. Ahora vamos con otro, vamos con el 563. 563, ¿es divisible por 3, sí o no? No. Sería Muy 14. bien, entonces no número es divisible por 3. múltiplo. No es divisible por 3, ¿por qué? Porque si sumamos 6 más 3 nos da 9, más 5 nos da 14 y 14 no es múltiplo de 3. Por lo tanto, no es divisible por 3. Último ejemplo. Este. 871. Sí. ¿O no? Pero. No. No. No es divisible por 3. Porque 8 más 7, 15 más 1, 16. Y 16 no es múltiplo de 3. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro o no claro? Claro. Claro. Clarísimo. Es fácil, eso está, mejor dicho, botado. Listo, ¿hasta ahí alguna pregunta, duda, inquietud, algo que digan definitivamente está muy difícil y no lo comprendo? Por el momento no. No. Ejemplo. Por el momento fácil, ¿no? Listo. Vale, entonces, ahora vamos con la divisibilidad por 4. Entonces me dicen que para que un número sea divisible entre 4 debe cumplir con estas características o parámetros. Entonces vamos con ahora los parámetros para la divisibilidad por 4. Entonces me dicen que un número es divisible entre 4 si sus dos últimas cifras, ojo, dos últimas cifras, son 0, 0 o múltiplo de 4. Entonces vamos a poner un ejemplo. 500, ¿es divisible por 4, sí o no? Sí, tiene 2 ceros al final. Muy bien, es divisible por 4 porque tiene 2 ceros, termina en 2 ceros. Listo. 312, ¿es divisible por 4, sí o no? No, No. ¿Por qué no? porque 6. 4 no, por no, 1. 6. 4 por 2, 8. ¿Quién dijo por ahí que sí? los últimos dos. Yo, profe. Luisa, ¿por qué sí? Porque es múltiplo de 4. Muy bien, porque 12 es múltiplo de 4.
Acuérdese si sus dos últimas cifras son 0, 0 o es un múltiplo de 4. El 12 es múltiplo de 4, son sus dos últimas cifras y sus dos últimas cifras son múltiplo de 4, ¿cierto? Por lo tanto, es divisible entre o por 4. Listo, otro. Vamos a ponerlo un poquito más complejo. Listo, 1936. ¿Es divisible entre 4? Sí, es porque 36. ¿Porque 36 qué? 9, pues, está la multiplicación de 4 por 9. 4 Muy por bien, 9. es múltiplo de 9, es múltiplo de 4. O sea, es que esa es la respuesta que quiero que me des. Es múltiplo de 4, ya. Siempre y cuando me digas es múltiplo de 4, ya, perfecto. Listo, significa que sí es divisible por 4. Listo. Vamos con otro. Este, ¿es divisible por 4 o no es divisible por 4? Sí, señor. No. No. Ah, no. No es divisible por 4. ¿Por qué no es divisible por 4? Porque 15 Porque los, 15 no es múltiplo de 4. Listo, otro. Este, 877. No, profe. No, señor. Muy bien, no es divisible por 4. ¿Por qué? Porque el 77 no es... Porque el 77 no es un múltiplo de 4. Listo, hasta ahí, chicos. Preguntas, dudas, inquietudes, certezas, errores. ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo claro? Todo bien, clarísimo. profe. Listo. Vamos con el más fácil de todos. Este criterio de visibilidad, mejor dicho, es más fácil que el del 2. Y es el criterio de visibilidad por 5. Entonces, me dicen que... Vamos a copiar esto de aquí para no volverlo a escribir. Listo, me dicen que si cumple con los siguientes parámetros. Y es un parámetro muy fácil. Si termina en 5 o en 0. Listo, si termina en 5 o en 0, ya sé que es un... Si termina en 5 o en 0, yo ya sé que es divisible por 5. Por ejemplo, ¿es divisible entre 5? Sí. Termina en cero. Obvio es divisible por 5 porque termina en 0. Vamos con otro. ¿Es divisible entre 5? No, No es. no termina Porque con Muy termina bien, en no 4. es divisible por 5. ¿Por qué? Porque no termina en 5 ni termina en 0. Profe, Vamos ¿es con... o no es? Dime. Ni es o no es. Listo. A ver, 985, ¿es divisible por 5 o no es Sí. divisible por Sí, 5? señor. Sí. Sí, señor. Muy bien, es divisible por 5. Listo, hasta ahí. ¿Alguna pregunta, duda o inquietud? No, profe. ¿No? ¿Todo claro? Listo. Entonces, vamos a dejar la tareita. ¿Cuál es el trabajito? ¿Cuál va a ser la actividad de tarea que vamos a tener? Entonces, yo les voy a dar una lista de números, entonces, actividades.
definir cuáles son los números por los cuales definir cuáles son los números entre los que podríamos dividir las siguientes cifras. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Para que sepan cómo se hace. Por ejemplo, les voy a decir este número, 1540. Según los criterios de divisibilidad que hemos visto, ¿por qué número es divisible? Por 5. Listo. Es divisible por 5. ¿Por qué otro número es divisible? 4. Por 4. Muy bien. Por 4 porque termina en 40 y 40 es múltiplo de 4, es decir que también es divisible por 4, o sea, lo puedo dividir en 5 o lo puedo dividir en 4. ¿Y por qué otro número también puede ser divisible? Cuénteme. 3. ¿Seguros? Por 2. Por 2. ¿Por qué por 3 no? Porque acuérdense que para que sea divisible entre 3, la suma de las cifras tiene que ser un múltiplo de 3. 5 y 4 son 9 y 1, 10. Más 0 sigue siendo 10. Ya no es divisible por 3 porque 10 no es múltiplo de 3. ¿Listo? Entonces eso es lo que quiero que me hagan. En cada uno de los números que me escriban si es divisible por qué números. Si es divisible solamente por 2 o solamente por 3 o solamente por 5 o si se puede dividir en 5, en 4 y en 3. ¿Sí? Eso es lo que quiero que hagan. ¿Entendido o no entendido, chicos? Sí, profe. Entendido. Muy fácil, ¿no? Listo, entonces voy a crear la lista. Voy a hacer aquí la listica. Y hasta aquí llega el día de hoy, chicos, la clase para que tengan estos 3 minuticos para que se retiren y vayan a su siguiente clase. ¿Listo, chicos? Entonces voy a parar la grabación. Voy a tener la grabación y el trabajo les va a quedar cargado en la plataforma.